Muchísimas bendiciones. Qué maravilloso es nuestro Dios al darnos una nueva oportunidad de compartir su palabra. Queremos realmente asegurarnos de que su presencia está aquí. Por eso te invito a que ahí conmigo vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Y yo te pido que tu presencia descienda, que tu Espíritu dirija cada palabra. Yo necesito ser enseñado. Yo te pido, Espíritu Santo, enséñanos, moldéanos, habla a nuestros corazones. Ayúdanos a cambiar nuestros pensamientos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, yo te pido que quites todo pensamiento negativo, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento pecaminoso en nuestro corazón, todo deseo incorrecto. Y yo te pido, Espíritu Santo, danos la mente de Cristo. Danos la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, los deseos de Cristo. Todo lo que es de Él. Señor, porque ya no vivimos nosotros, sino es Cristo el que vive en nosotros. Que verdaderamente seamos renovados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para mí una palabra clave para este tiempo. Renueva tus pensamientos. Renueva tus pensamientos. Yo estoy convencido de que nosotros necesitamos una renovación en nuestros pensamientos. Este tiempo ha venido, nos ha atropellado el tiempo. Este año nadie estaba preparado para lo que se vino y la mayoría de las personas se sienten inseguras, se sienten confundidos en su mente, se sienten como que no saben hacia dónde disparar, hacia dónde ir. Y yo creo que por eso es muy importante que renovemos nuestros pensamientos, que los ordenemos y que le entreguemos nuestra mente al Espíritu Santo, que Él sea el que gobierne nuestros pensamientos, que nos dé los pensamientos correctos, los pensamientos enfocados en el reino de los cielos. Romanos capítulo 12 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, eso es lo que debemos hacer. Ofrecer nuestro cuerpo en adoración. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, apartado del pecado, en obediencia a Dios, que realmente nuestra vida esté en el altar de Dios. Que pongamos realmente nuestra vida a disposición de Dios. Cuando nosotros nos disponemos a obedecer a Dios, a colaborarle a Dios, Dios va a hacer de nosotros que nuestra vida tenga sentido. Dios va a ejecutar sus planes maravillosos en nuestra vida. Porque Él sabe, nosotros perdimos el control, pero Él no. Él sabe cómo llevarnos a la victoria. Por eso tenemos que traer nuestra vida como una adoración espiritual a Él. Rendirla a Él en santidad y en obediencia. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Acá nos está diciendo dos cosas muy importantes. En primer lugar, tenemos que no amoldearnos a este tiempo, sino analizar nuestro corazón, analizar nuestra vida y realmente permitir que nuestra forma de ser sea renovada. Ya no vivir conforme a lo que la gente de este mundo dice. No alinearnos conforme a las noticias. No alinearnos conforme al temor que tiene este mundo.
sino alinearnos a la voz del Espíritu Santo. Cuán importante es la renovación de nuestra mente, porque lo que nosotros pensamos hacemos. Y nosotros necesitamos que todo pensamiento de temor, todo pensamiento pecaminoso, todo pensamiento que no se sujeta a Cristo, sea quitado de nuestra mente. Y necesitamos la mente de Cristo, una mente gobernada por el Espíritu Santo. Porque dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cómo alguien logra cambiar su manera de pensar? Eso es una de las cosas más difíciles. Por eso es tan difícil cambiar de condición, por las fortalezas que tenemos en la mente, por muchas veces por las ataduras o por las cosas que hemos mal aprendidas. Entonces nosotros necesitamos invitar al Espíritu Santo que Él pruebe nuestros pensamientos, que Él ponga en la balanza todo pensamiento, para que nosotros podamos desechar todo pensamiento que no viene de Dios. Todo pensamiento que lleva al pecado. Todo pensamiento negativo que nos lleva a la derrota. Todo pensamiento de incredulidad. ¿Y cómo lo vamos a saber? Analizándolo a la luz de la palabra y pidiendo al Espíritu Santo que Él nos muestre. Cuando nosotros con toda sinceridad le pedimos al Señor que Él renueve nuestra mente, Él lo va a empezar a hacer. Tú y yo fuimos creados con libre albedrío. Así que nosotros somos responsables de todo pensamiento que viene a nuestra mente. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de echar fuera a Satanás, de echar fuera a toda carnalidad, y de invitar a Cristo a gobernar nuestra mente. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra la decisión. Porque Dios no nos obliga. Dios no nos tienta. El diablo sí nos tienta. El diablo nos va a lanzar sus flechas para hacernos caer. Dios está ahí cuando nosotros decidimos para ayudarnos. Pero no nos va a obligar. Por eso la decisión que tenemos que tomar es renovar nuestra mente. Echar fuera todo pensamiento que no se sujeta a Cristo. Todo pensamiento que nos quiere llevar al pecado. Todo pensamiento dardo enviado del infierno. Todo pensamiento de incredulidad. Y pedir al Espíritu Santo que Él renueve nuestra mente, nuestros pensamientos. Muchos esperan que en algún momento esto pase. Esto no va a pasar si no tomamos nosotros la iniciativa. Por eso dice que nosotros no tenemos que amoldearnos al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Es una decisión. Tú decides no hacer parte del chisme. Tú decides no hacer parte de cosas equivocadas. Tú decides sacar toda la basura de tu mente y sujetar tu mente al Espíritu Santo. Efesios 4:23 dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Qué difícil es esto. Pero acá está hablándonos de cambiar completamente su manera de pensar. Ser honestos, santos de verdad, como corresponde a personas que han vuelto Dios ha vuelto a crear.
O sea, ya no amoldeados al mundo, ya no alineados al pecado, sino alineados a Dios. El mundo entero está alineado al pecado en este momento por la pandemia, está alineado al miedo, está alineado a las malas noticias, está alineado a una manera de pensar. Pero como cristianos, dice la palabra, tenemos que ser renovados. Tenemos que cambiar completamente nuestra manera de pensar. Ser honestos, santos, apartados del pecado y apartados para Dios. Como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. O sea, en el momento que nacemos de nuevo, llevamos a la cruz el fracaso. Llevamos a la cruz nuestros malos pensamientos. O sea, ¿cómo lo hacemos? Pidiendo perdón a Dios. Y entregando a Dios nuestra mente, nuestros pensamientos. Y a partir de ahí le damos autoridad solo al Espíritu Santo. Que Él influya sobre nuestros pensamientos. Que Él guíe, que Él dirija, que Él nos dé pensamientos de fe, pensamientos del cielo, que estemos alineados con el reino de Dios. Filipenses 4:8 dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. O sea, acá nos da algunas pautas cómo debemos pensar. Y yo pienso que si nosotros tomamos ese texto de Filipenses, tenemos que cambiar completamente nuestra manera de pensar. O sea, en este tiempo que ahora estamos viviendo, ¿tú estás pensando en todo lo que es verdadero? ¿En todo lo que merece respeto? ¿En todo lo que es justo y bueno? ¿En todo lo que es una virtud? ¿Estamos alineados así? Yo creo que la mayoría de las personas no. La mayoría de las personas está alineado a pensamientos de temor y de malas noticias. Pensamientos pecaminosos y de injusticia. Y todo eso tiene que salir de nuestra vida. Renueva tus pensamientos, porque de eso depende tu victoria. Porque según nuestros pensamientos es nuestra forma de hacer las cosas. Y de ahí el resultado final de lo que somos. Porque nuestra fe o nos lleva a las cosas de este mundo, nos lleva al pecado y nos lleva a la derrota, o nos lleva a Dios, nos lleva a renovar nuestra forma de pensar, nos lleva a santificarnos y nos lleva definitivamente a la victoria. Efesios 6:16 dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. O sea, acá hay una palabra clave: confianza en Dios. Confianza en Dios significa mucho más que yo creo. Confianza en Dios significa tu mirada en Dios, tu mente en Dios, tus pensamientos en Dios, tu pensamiento perseverando en lo que Dios ha dicho, en su palabra, en sus promesas, en Él, enfocado en el Espíritu Santo, pendiente de Él. La confianza en Dios significa estar pendiente de Dios, significa estar enfocado en Él, significa que esperamos de Él la ayuda. No estamos enfocados en lo de aquí, no estamos enfocados en lo que dicen las noticias, no estamos enfocados en lo que pasa a nuestro alrededor, estamos enfocados en lo que Dios piensa, en lo que Dios ha hablado y en lo que Dios nos muestra. O sea,
que en su confianza en Dios los proteja. Cuando nosotros estamos confiados en Dios, en una confianza que obedece a Él, esa confianza nos va a llevar por un camino seguro, nos va a proteger, va a ser como un escudo que va a apagar las flechas encendidas que arroja el diablo. Porque ¿qué sucede? El diablo en este tiempo ha salido con todo su ejército a lanzar a los hijos de Dios dardos de fuego, malos pensamientos, pensamientos de desánimo, pensamientos de derrota, pensamientos de preocupación, pensamientos de que ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? Pensamientos muy negativos y de derrota. Eso el diablo está lanzando por todas partes. Pero dice, si nosotros confiamos en Dios, enfocados, fe es enfoque. O sea, cuando estamos enfocados en Dios, enfocados en su palabra, cuando estamos realmente creyendo lo que Dios ha hablado, entonces estamos como protegidos, tenemos una coraza alrededor de nuestra mente que nos guarda de todo mal pensamiento que el enemigo nos quiere traer. ¿Cómo es esto? Muy fácil, cuando nosotros creemos lo que dice su palabra, cuando nosotros creemos que su Espíritu Santo está con nosotros, cuando nosotros estamos en Cristo en obediencia, sabemos que estamos protegidos. Entonces, aunque el enemigo nos trae pensamientos, esos son bloqueados. No pueden llegar a nuestra mente y mucho menos a nuestro corazón. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4 dice: Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. O sea, es importante que antes de la resurrección está la muerte. ¿En qué nos resucitó Cristo? A una nueva vida. Nos resucitó para ser victoriosos en Él. Él nos compró como su propiedad. Morimos a una vida en pecado porque nos arrepentimos. Y ahora resucitamos a una vida con Cristo, donde Él gobierna nuestra vida. Y donde nuestra mente está alineada a la mente de Cristo. Porque somos renovados por su sangre. Y ahora nuestros pensamientos ya son los pensamientos de Cristo. Y como que Cristo nunca fue derrotado, tampoco nosotros seremos derrotados, porque juntamente con Cristo hemos resucitado. Por eso, dediquen toda su vida en hacer lo que a Dios le agrada. Y acá está una clave. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora por medio de Cristo, Dios los ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Qué tremendo es esto. Eso dice la Biblia. No piensen en las cosas de este mundo. Todo el mundo está tan conectado en lo que pasa en este mundo. Acá la palabra de Dios nos dice: ustedes han muerto para este mundo. Y ahora por medio de Cristo, Dios los ha dado vida verdadera. O sea, nuestro pensamiento debe estar en el Señor. Nuestro enfoque. O sea, ¿cómo sería esto? Lo que nosotros tenemos que preguntarnos ahora. No es como todo el mundo se pregunta: ¿qué más va a pasar? ¿Ahora qué más va a pasar? ¿Ahora cuántos van a morir? ¿Ahora qué va a pasar? No, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un enfoque diferente.
Yo no digo ignorar lo que está pasando, sino enfocarlo de una manera distinta. Nuestra pregunta debe ser, ¿cuál será el propósito de Dios en medio de este tiempo? Y tenemos que preguntarle, ¿cuál es tu propósito? No podemos seguir haciendo las mismas preguntas movidas por el temor. Hagamos preguntas que nos edifiquen. Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es el propósito de tu pueblo en medio de este tiempo? ¿Qué debo hacer yo como hijo de Dios? ¿Cuáles son los planes del reino del cielo en este momento sobre la tierra? Porque somos embajadores aquí. Necesitamos la visión de Dios para este tiempo. Tú y yo necesitamos pedir a Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres tú que yo haga? Porque cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios, no importa qué tormenta se venga, en nuestro corazón vamos a tener paz. Dios está con nosotros. Él ha vencido la muerte. Él ha vencido el infierno. Él ha vencido todo lo que tú y yo estamos luchando. Así que pongamos nuestra confianza en Dios y que nuestros pensamientos que no se sujetan a Cristo sean quemados por el poder del Espíritu Santo. Quiero concluir con una historia que encontramos en Números, capítulo 14. Josué había enviado Moisés había enviado varios espías, 2 espías para ser más exacto, para explorar la tierra prometida. Y las 12 personas se fueron y recorrieron todos el mismo lugar. Vieron los mismos gigantes, vieron los hermosos frutos que había ahí. Vieron las murallas fortificadas, vieron los gigantes, todos vieron lo mismo. 10 eran personas muy serias, muy intelectuales, muy centrados para este mundo. Los 10 dieron un informe preciso y correcto. Muchas veces se piensa que esos 10 dieron un informe incorrecto. No, ellos dieron un informe muy preciso y correcto. Lo único que ellos ignoraron fueron las promesas de Dios. Pero ellos dijeron lo siguiente: hay pueblos más fuertes que nosotros. Hay gigantes. Hay murallas fortificadas. Nosotros nos parecíamos delante de ellos como langostas. O sea, todo esto era verdad. Eso muchos no saben. Piensan que estos hombres dieron un mensaje negativo simplemente. No, ellos dieron un mensaje veraz mirando con los ojos naturales. Ellos no tenían la mente transformada. Ellos veían con los ojos naturales. Y yo pienso que eso es lo que nos está pasando en este tiempo. La mayoría de las personas ve lo que pasa en el mundo, que es fuerte, que es muy fuerte, que es muy terrible y que es imposible no pensar en eso. Pero ¿con qué tipo de ojos lo vemos? ¿Con qué tipo de mente lo vemos? ¿Con la mente natural que no puede hacer frente o con la mente transformada, gobernada por el Espíritu de Dios? Si nosotros miramos las cosas con la mente natural, vamos a terminar perdiéndonos, porque vamos a fracasar, porque la mente natural no te va a llevar a una fe sobrenatural. Y ahí tenemos que renovar nuestros pensamientos. ¿Dónde se renuevan los pensamientos? De rodillas delante del Señor, pidiendo al Señor que quite todo pensamiento negativo de derrota y que nos dé sus pensamientos.
Para eso necesitamos entrar todos los días en el cuarto y empezar a clamar a Dios. Josué fue un hombre así. Él tuvo la mente renovada, porque él buscó al Señor con todas sus fuerzas. Él estaba constantemente en la tienda de comunión con Dios. Él conocía al Dios Todopoderoso. Él también había escuchado hablar a Dios. El testimonio de los 10 espías que miraban con los ojos naturales era tan veraz que concordaba con el testimonio de Dios. Dios había dicho: hay 7 pueblos más fuertes que ustedes. Dios había dicho: hay gigantes. Dios había también dicho: hay murallas fortificadas. Todo el informe que trajeron los 10 espías eran veraces. Lo que ellos habían obviado es la palabra de Dios, la promesa de Dios. Yo iré delante de ustedes y echaré esas naciones de este territorio. Yo les voy a entregar esta tierra. Porque no tenían la mente renovada. No tenían los pensamientos de Cristo. Y a mí me preocupa en gran manera ese detalle. Porque en este tiempo que estamos viviendo, en estos tiempos finales, tiempos difíciles, las personas que no tienen la mente renovada serán inteligentes para analizar la situación. Podrán hacer una hipótesis muy buena como esos 10 espías, muy veraz. Pero si ignoran la palabra, si ignoran las promesas y si no creen en un Dios todopoderoso, fracasarán. Y yo me pregunto cómo estamos nosotros. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. Dice Números 14:6, 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. O sea, ahí está la diferencia en el informe. El Señor va a ir con nosotros. Él se agrada de nosotros si le obedecemos. Él nos va a dar la tierra. Él nos la va a entregar. Es una tierra fértil donde fluye leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Y quiero que atiendas bien esta última parte. Para nosotros son como presa indefensa. ¿Se dan cuenta cuán difícil, cuán diferente puede ser el análisis? Un grupo dice: son imposibles, porque lo miran con el ojo natural, con la mente natural, no con la mente transformada, renovada, con los pensamientos naturales, y ven que es imposible. Y 2 que conocían a Dios dicen: estos pueblos ante nosotros son indefensos, no van a poder hacer nada. ¿Por qué? Acá está diciendo: ellos no tienen protección. Ellos no tienen protección. ¿Cómo es eso? Ellos no tienen protección. ¿Acaso no vieron la muralla fortificada? ¿Acaso no vieron que hay 7 pueblos más fuertes? ¿Acaso Josué y Caleb no vieron los gigantes? Dice: pero el Señor está con nosotros. Ahí está la clave. Ellos no tienen protección contra el Señor.
el Señor los va a derrotar. Ellos no tienen cómo defenderse. Y atiendan bien por qué no tenían protección. Porque ellos estaban bajo la ira de Dios. Había llegado el tiempo del juicio por los pecados de aquellos pueblos. Dios había anunciado el juicio sobre ellos. Por eso les iba a echar de esa tierra y les iba a dar a su pueblo. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Qué tremendo. O sea, acá vemos dos tipos de personas. 10 con una mente natural, con miedo, viendo 7 pueblos más fuertes, viendo todos los detalles de lo imposible. Así mira una mente natural también ese tiempo que estamos viviendo en el mundo entero. No sabemos qué hacer. Eso es la realidad de esta tierra. No tienen cómo defenderse el mundo entero. No hay quien pueda ayudarles. Pero el Señor está con nosotros. Josué dice, si el Señor está con nosotros, nosotros estamos protegidos, nosotros vamos a conquistar. Ellos no tienen protección, ellos no tienen cómo defenderse, porque el Todopoderoso va delante nuestro. Y vemos que así Josué y Caleb conquistaron la tierra, así ellos tomaron la mejor posesión. Así Josué mismo recibió un refuerzo de esa palabra que él había creído. Nadie te podrá hacer frente todos los días de su vida. Y en esa palabra caminó hasta el final de sus días. Y al final de sus días, cuando se despidió del pueblo a los 110 años, él dijo, revisen, todo lo que Dios prometió, cumplió, al pie de la letra. Ninguna de las buenas promesas de Dios dejó de cumplirse. Y ahí Él le desafía al pueblo a seguir creyendo, al seguir obedeciendo. Él dice, si ustedes siguen creyendo, si ustedes siguen obedeciendo, ustedes seguirán victoriosos. Pero si no, vendrá sobre ustedes la derrota. O sea, hay un gran desafío para nosotros en esta palabra. Cambiar nuestra manera de pensar. Todos los que no pensaron quedaron en el desierto derrotados, porque les sucedió conforme a su pensamiento, conforme a su mentalidad. Y yo quiero desafiarte. Deja de creer todas las malas noticias. Empieza a llenarte tu corazón, tu mente y tu boca de las promesas de Dios. Empieza a creerla. Empieza a vivirla, empieza a enfocarte en las cosas del cielo. Y analiza en tu corazón todo lo bueno, todo lo que es digno de elogio. En eso pensad. Todo lo que viene de Dios, en eso pensad. Todo lo destructivo, todo lo negativo, todo lo que te produce temor, eso no viene de Dios. Cambia tu manera de pensar. Enfoca tus pensamientos en Dios. Dale autoridad únicamente al Espíritu Santo sobre tu mente, sobre tus pensamientos. Oremos. Señor, yo te doy gracias por tu bondad. Yo sé que es un tema difícil. Hay muchos que están prisioneros en tanto miedo, tantos pensamientos negativos, tantas noticias negativas. Señor, y yo te pido hoy que tú renueves nuestra mente. Hoy te entregamos y te pedimos perdón por todo pensamiento pecaminoso, por todo pensamiento perturbador, por todo pensamiento de incredulidad y negativo, por todo temor, y lo llevamos todo a la cruz. Y te damos a ti, Espíritu Santo, toda autoridad sobre nuestra mente. Yo te pido que tú renueves nuestros pensamientos. Que tú nos des pensamientos de fe, pensamientos de paz, pensamientos de gozo y sobre todo tus pensamientos. Que realmente podamos ser enfocados
en la voluntad de nuestro amado Dios. Señor, que podamos encontrar el propósito tuyo en medio de esa pandemia. Que podamos tener tus pensamientos en medio de esa pandemia. Que podamos saber tu voluntad en medio de este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, renueva nuestros pensamientos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga en gran manera.